Al llegar más temprano a casa, un padre hundido en el duelo encuentra el jardín en silencio, hasta ver a sus hijos de pie por primera vez. Frente a ellos, una joven cuidadora arrodillada guía la escena con palabras suaves y una fe inquebrantable. Desde ese instante, algo invisible se rompe dentro de él, iniciando una sanación que jamás imaginó vivir. Antes de comenzar esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta en el vídeo, que es algo muy importante para nosotros, y dinos desde qué ciudad nos estás viendo esta historia. Eduardo siempre llegaba a casa a las 6:45 de la tarde, todos los días, sin excepción, como un reloj que nunca falla. Aparcaba el coche en la misma plaza, saludaba al conserje con un gesto seco y subía los 2 tramos de escalera hasta el piso que ocupaba la última planta del elegante edificio en la zona sur de Madrid. Pero, aquel día de marzo, con el calor aún persistiendo al final del verano madrileño, algo diferente lo hizo salir más temprano de la oficina. Quizás fue la llamada que no consiguió terminar, o la extraña sensación que lo acompañó desde el desayuno. Eduardo no sabía explicarlo, pero había una inquietud en su pecho, como si algo importante lo esperara en casa. A sus 42 años, después de 3 años sumergido en una rutina que lo protegía de sentir cualquier cosa más allá de lo necesario para trabajar y sobrevivir, raramente seguía sus impulsos. Pero allí estaba, a las 4:45, 2 horas antes de lo habitual, introduciendo la llave en la cerradura de la puerta principal. El piso estaba en silencio. No era un silencio común, de esos que nos hacen suspirar de alivio tras un día ajetreado. Era un silencio pesado, como si la casa entera contuviera la respiración. Eduardo dejó el maletín en la consola de la entrada y aflojó la corbata, esperando escuchar los sonidos familiares que marcaban sus tardes. El ruido de la televisión, tal vez, o las voces ahogadas provenientes del cuarto de los niños, pero solo había el zumbido, casi imperceptible, del aire acondicionado. Caminó por el amplio salón, con sus sofás de cuero claro y la pared forrada de libros que hacía mucho que no tocaba. Los retratos de la familia todavía ocupaban algunos rincones, pero Eduardo había aprendido a desviar la mirada de ellos como quien evita una herida que aún no ha cicatrizado por completo. Pasó por la cocina, donde la vajilla del almuerzo estaba lavada y organizada, y siguió en dirección a las habitaciones. Las puertas estaban abiertas, pero no había nadie. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajito, casi susurrado, que venía de la dirección del jardín de invierno al fondo del piso. Eduardo se detuvo, prestando atención. Era una voz femenina, suave, diciendo palabras que no lograba distinguir completamente. Había algo en aquel tono que lo hizo caminar despacio, casi de puntillas, hasta la puerta de cristal que separaba el salón del pequeño jardín interior. Lo que vio lo hizo detenerse en mitad del movimiento, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Allí, en el jardín que Mariana había creado con tanto cariño años atrás, estaban sus 2 hijos, Pedro y Enrique, los gemelos de 9 años que hacía 4 años habían sido diagnosticados con una condición neurológica que, según todos los especialistas consultados, les impediría para siempre caminar sin ayuda. Los niños que Eduardo veía todas las mañanas sentados en sus sillas de ruedas, resignados y silenciosos, estaban de pie, las piernas temblorosas, los brazos extendidos buscando equilibrio, los rostros sonrojados por el esfuerzo, pero estaban de pie. Y frente a ellos, arrodillada en el suelo del jardín, con los brazos abiertos y una sonrisa que Eduardo no veía hacía mucho tiempo en su casa, estaba Camila. Camila tenía 28 años y había sido contratada hacía apenas 2 meses para cuidar de la casa y ayudar con los niños. Eduardo apenas hablaba con ella más allá de lo necesario, limitándose a los saludos matutinos y a las instrucciones sobre la rutina de sus hijos. Sabía que era dedicada, que los niños la querían, pero nunca había presenciado algo como aquello. «Vamos, Pedro, un pasito más. Tú puedes, mi amor. Enrique, agárrate fuerte, no tengas miedo. Sois más fuertes de lo que imagináis». Su voz tenía una cualidad hipnótica,
como si cargara una certeza que todos los demás habían perdido hacía mucho tiempo. Eduardo vio a Pedro dar un paso vacilante, luego otro. Vio a Enrique esforzarse, caer de rodillas, levantarse de nuevo con su ayuda e intentarlo una vez más. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, inmóvil, observando aquella escena que desafiaba todo lo que creía posible. Fue Pedro quien lo vio primero. El niño se detuvo en mitad del movimiento y sus ojos se abrieron de par en par. «Papá». El susurro de Pedro hizo que Enrique y Camila se giraran al mismo tiempo. El jardín quedó en silencio total. Eduardo sintió que las piernas se le volvían pesadas, el corazón se le aceleraba de una forma que no le ocurría desde hacía años. Sus hijos parecían esperar una explosión, una reacción de ira o decepción. Camila se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal y bajando la mirada. No fue eso lo que sucedió. Eduardo abrió la puerta de cristal y entró en el jardín. Se arrodilló en el suelo a la altura de sus hijos y extendió los brazos. Pedro y Enrique se acercaron tambaleándose, apoyándose el uno en el otro, hasta llegar a su padre. Él los abrazó con una fuerza que guardaba desde hacía mucho tiempo, sintiendo el olor de sus cabellos, la textura pequeña y cálida de los cuerpos que luchaban por mantenerse en pie. «Estáis caminando», susurró Eduardo, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Queríamos enseñártelo, papá», dijo Enrique con los ojos brillantes. Camila dijo que podíamos intentarlo. Eduardo miró a Camila, que permanecía de pie a unos pasos de distancia, con las manos entrelazadas frente al cuerpo. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar por completo. Una mezcla de determinación y ternura que parecía venir de un lugar muy profundo. «¿Cómo?», fue todo lo que Eduardo consiguió preguntar. Camila respiró hondo antes de responder. «Mi hermana también fue considerada un caso sin esperanza, señor Eduardo. Los médicos dijeron que nunca conseguiría rehabilitarse después del accidente. Pero lo consiguió. Tardó años, mucha fisioterapia, mucha fe, pero lo consiguió. Cuando vi a los niños me acordé de ella. Pensé que tal vez, solo tal vez, ellos también podrían intentarlo». Eduardo sintió que algo se movía dentro de su pecho, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo se estuviera abriendo lentamente. «Por favor, no la eches, papá», pidió Pedro, agarrando el brazo de su padre con fuerza. «Ella es la única que nunca se ha rendido con nosotros». «Nunca», completó Enrique. Eduardo se quedó allí, en el suelo del jardín, rodeado por sus hijos y por la presencia silenciosa de Camila, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Todo lo que creía sobre las limitaciones, sobre la aceptación, sobre la resignación, parecía estar deshaciéndose en ese momento. Había una fuerza allí que no comprendía, pero que reconocía como algo verdadero y poderoso. «No voy a echarla», dijo Eduardo, mirando primero a sus hijos, después a Camila. «No lo haré». Aquella noche, después de que los niños cenaran y se fueran a dormir, Eduardo se quedó en el salón mirando hacia el jardín. Camila había terminado sus tareas y se estaba preparando para irse cuando él la llamó. «Camila, ¿puedes venir un momento?». Ella se acercó con la misma cautela que él había observado durante la tarde. «Quiero que me lo cuentes todo, sobre tu hermana, sobre lo que estás haciendo con los niños, sobre cómo has llegado hasta aquí». Camila se sentó en el borde del sofá y comenzó a contar. Habló de Leticia, la hermana 5 años menor que había sufrido un accidente de coche a los 16 años y había quedado con secuelas que los médicos consideraron irreversibles. Habló de los años de fisioterapia, de la madre que trabajó en 2 turnos para pagar los tratamientos, de su propia determinación para no aceptar que su hermana quedara limitada para siempre. Tardó 4 años, pero Leticia volvió a andar. No perfectamente, pero volvió. Y fue ella quien me dijo que cuando mirara a otras personas pasando por la misma situación, debería haber posibilidad, no limitación. Eduardo escuchó cada palabra con una atención que hacía mucho que no dedicaba a nada. Había algo en la forma en que Camila hablaba, en la convicción, tranquila con la que contaba la historia, que le hacía creer que los milagros pequeños y silenciosos
realmente podían ocurrir. Y sus hijos, señor Eduardo, tienen una fuerza increíble. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. Aquella noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en sus hijos, en Camila, en la forma en que todo había cambiado en unas pocas horas. Pensó en Mariana y en lo feliz que estaría viendo a los niños de pie. Pensó en cuánto se había alejado de todo lo que importaba, construyendo una rutina segura pero vacía, que lo protegía del dolor pero también de la alegría. A la mañana siguiente, Eduardo hizo algo que no hacía desde hacía 3 años. No fue a trabajar, llamó a la oficina, canceló todas las reuniones y se quedó en casa. Cuando Camila llegó, lo encontró en la cocina, preparando el desayuno de los niños. Pedro y Enrique no ocultaron su sorpresa y alegría al ver a su padre allí, sentado a la mesa con ellos, preguntando por los sueños de la noche, por los planes para el día. «Papá, ¿vas a ver nuestro entrenamiento hoy?», preguntó Enrique con una cautelosa esperanza en la voz. «Voy a verlo y voy a participar», respondió Eduardo. Y así fue como comenzó. Eduardo sentado en el suelo del jardín, sujetando las manos de sus hijos, ayudándolos a dar pasos pequeños y decididos. Camila guiando los movimientos, explicando cada ejercicio, cada técnica, siempre con aquella paciencia infinita que parecía venir de algún lugar sagrado. Durante los descansos, Eduardo observaba cómo hablaba con los niños. No era solo cuidado profesional, era afecto genuino, era fe en acción. Era alguien que realmente creía en el potencial de cada intento, de cada pequeño progreso. «¿Sabéis por qué estoy tan segura de que lo vais a conseguir?», preguntó Camila durante una de las pausas. «¿Por qué?», preguntaron los dos al mismo tiempo. «Porque ya habéis conseguido lo más difícil. No habéis dejado de intentarlo. Y cuando alguien no deja de intentarlo, el resto es solo cuestión de tiempo y dedicación». Eduardo sintió que algo se calentaba dentro de su pecho. Hacía mucho tiempo que no oía palabras que cargaran tanta esperanza. Hacía mucho tiempo que no creía en posibilidades que no pudiera controlar o prever. En aquel primer día en casa, descubrió cosas sobre sus hijos que había perdido durante los años de distanciamiento emocional. Descubrió que a Pedro le encantaba dibujar y tenía una imaginación fértil para crear historias. Descubrió que Enrique sentía curiosidad por cómo funcionaban las cosas y hacía preguntas complejas sobre el mundo. Descubrió que los dos soñaban con jugar al fútbol, con correr en la playa, con hacer cosas simples que para ellos parecían imposibles. Más importante que eso, descubrió que lo echaban de menos. «Papá, ¿te vas a quedar en casa mañana también?», preguntó Pedro a la hora de dormir. Eduardo miró a su hijo, a aquellos ojos que guardaban una esperanza cuidadosa, como si tuvieran miedo de soñar demasiado alto. «Me quedaré en casa todos los días que me necesitéis», respondió Eduardo. Y fue en ese momento cuando supo que algo fundamental había cambiado. No solo para los niños, no solo por la determinación de Camila, sino dentro de él mismo. El hombre que se había cerrado a la vida estaba lentamente comenzando a abrirse de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo no sintió miedo de esa transformación, sintió alivio. Las semanas que siguieron trajeron una transformación que Eduardo jamás podría haber imaginado. La casa, que durante tanto tiempo había sido solo un lugar de paso, donde dormía y desayunaba en silencio antes de salir corriendo al trabajo, comenzó a pulsar con vida de nuevo. Eduardo reestructuró toda su agenda. Las reuniones que antes consumían sus días fueron redistribuidas, muchas transferidas a videollamadas que podía hacer desde casa, otras simplemente canceladas por no ser tan urgentes como parecían. Su equipo en la oficina se sorprendió al principio, pero pronto se adaptó a la nueva realidad del jefe, que descubrió que la productividad no significaba necesariamente estar físicamente presente en todas las decisiones. Todas las mañanas, Eduardo se despertaba 1 hora antes para preparar el desayuno de los niños. No era algo que hiciera por obligación, sino por un placer genuino que había redescubierto. Le gustaba ver a Pedro y Enrique bajar a la cocina todavía en pijama,
con el pelo desordenado por el sueño, contando los sueños de la noche o haciendo planes para el día. El progreso de los niños era lento, pero constante. Camila había establecido una rutina rigurosa de ejercicios que ocupaba las mañanas enteras. Eduardo participaba en todo, aprendiendo las técnicas, entendiendo los objetivos de cada movimiento, celebrando cada pequeño logro como si fuera una victoria monumental. Pedro fue el primero en conseguir caminar 10 pasos seguidos sin apoyarse en nada. Eduardo estaba en el salón, en una videoconferencia con un cliente importante, cuando escuchó los gritos de celebración que venían del jardín. Pidió disculpas, abandonó la reunión y corrió a ver qué estaba pasando. Encontró a Pedro en medio del jardín, de pie, con los brazos levantados en gesto de victoria, mientras Enrique y Camila aplaudían emocionados. «¡10 pasos, papá! ¡10 pasos solo!», gritó Pedro, y Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Enrique no tardó en seguir el ejemplo de su hermano. 3 días después consiguió atravesar todo el jardín caminando, despacio y concentrado, pero sin ningún apoyo. La celebración fue aún mayor, porque Enrique era el más cauteloso de los dos y había tardado más en confiar en sus propias piernas. Eduardo comenzó a observar a Camila con una atención diferente. Ya no era solo la empleada dedicada que cuidaba bien de sus hijos, era la mujer que le había devuelto la posibilidad de creer en milagros. Había algo en la forma en que se movía por la casa, siempre discreta pero presente, siempre atenta pero nunca invasiva, que lo hacía sentirse en paz de una manera que no experimentaba desde hacía años. Camila tenía una rutina propia que Eduardo pasó a conocer de memoria. Llegaba siempre a las 7 de la mañana, con una sonrisa que iluminaba el piso entero. Traía libros que leía a los niños durante los descansos de los ejercicios, historias de aventura y superación que ellos escuchaban con los ojos brillantes. Cocinaba almuerzos sencillos pero sabrosos, siempre preguntando qué les gustaba más, siempre inventando formas creativas de hacer que se alimentaran bien. Pero Eduardo se dio cuenta de que había una melancolía silenciosa en Camila que ella cargaba como un equipaje invisible. A veces, cuando creía que nadie la miraba, su sonrisa se desvanecía y se quedaba con una expresión distante, como si estuviera pensando en algo que la preocupaba profundamente. Fue una tarde de jueves cuando Eduardo decidió abordar el asunto. Los niños estaban durmiendo la siesta después de una mañana intensa de ejercicios y Camila estaba en la cocina, organizando los ingredientes para la cena. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella dejó de remover las especias y se volvió hacia él, con aquella expresión cautelosa que siempre tenía cuando no sabía qué esperar. «Claro, señor Eduardo. ¿Cómo están tu madre y tu hermana?». El rostro de Camila se contrajo ligeramente, como si la pregunta hubiera tocado algo sensible. «Están bien. Gracias por preguntar». Eduardo se dio cuenta de que la respuesta fue demasiado rápida, demasiado formal, como si quisiera cerrar el tema antes de que él profundizara. «Camila, he notado que a veces te preocupas por algo. Si hay algo en lo que pueda ayudar». Ella se quedó en silencio por un momento, jugueteando nerviosamente con el delantal. «Es que mi madre no está bien de salud, señor Eduardo, y el tratamiento de Leticia es caro. Me encargo de todo sola, así que a veces me pongo un poco ansiosa, pero no es nada que comprometa mi trabajo aquí». Eduardo sintió una opresión en el pecho. Camila estaba transformando la vida de su familia, dando esperanza y alegría a sus hijos, y él ni siquiera sabía que ella cargaba con preocupaciones tan pesadas. «¿Por qué no me lo contaste antes?». «Porque no quería que usted pensara que estoy aquí por necesidad, ¿sabe? Realmente me importan Pedro y Enrique. Se han vuelto especiales para mí». Eduardo se quedó mirándola, viendo la sinceridad estampada en su rostro, la forma en que hablaba de sus hijos con un cariño genuino que iba mucho más allá de cualquier obligación profesional. «Camila, quería hacerte una propuesta». Ella lo miró con curiosidad. «Quiero que te dediques exclusivamente a los niños. Deja las otras tareas de la casa para otra persona. Quiero que tu foco sea solo su rehabilitación y voy a duplicar tu sueldo». Los ojos de Camila se abrieron de par en par. «Señor Eduardo,
No sé qué decir. Di que aceptas. Pedro y Enrique te necesitan, y yo también. La última frase salió más íntima de lo que Eduardo había planeado, pero no se arrepintió. Era la verdad. Él también necesitaba a Camila, necesitaba la esperanza que ella había traído a esa casa, necesitaba la forma en que ella lo hacía creer que la vida aún podía sorprender positivamente. Camila aceptó, y el cambio fue inmediato. Con más tiempo y recursos dedicados exclusivamente a los niños, su progreso se aceleró. En pocas semanas, ambos conseguían caminar por toda la casa, subir y bajar escaleras, jugar al pilla-pilla en el jardín. Los ejercicios se volvieron más desafiantes, incluyendo actividades que requerían equilibrio, coordinación y fuerza. Eduardo sentía como si estuviera viendo a sus hijos renacer. Reían más, hablaban más, soñaban más alto. Comenzaron a hacer planes para el futuro, a preguntar cuándo podrían ir al parque, cuándo podrían jugar al fútbol con los amigos del colegio. La relación entre Eduardo y Camila también cambió. Pasaron a conversar más, a compartir impresiones sobre los progresos de los niños, a tomar café juntos al final de la tarde mientras Pedro y Enrique hacían los deberes escolares. Eduardo descubrió que Camila tenía una inteligencia refinada, una forma particular de ver el mundo que lo fascinaba. Hablaba de libros que leía, de sueños que tenía, del deseo de algún día estudiar la carrera de fisioterapia para poder ayudar a más personas como Leticia. Había momentos en que Eduardo se sorprendía mirándola y sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo gratitud, aunque había mucho de eso, era una atracción silenciosa, un interés que iba más allá de lo profesional, un deseo de conocerla mejor, de formar parte de su vida de la misma manera que ella se había convertido en parte de la suya. Pero Eduardo era cuidadoso. Camila trabajaba para él, dependía de él económicamente, y no quería que ella se sintiera presionada o incómoda. Así que guardaba esos sentimientos para sí mismo, tratando de concentrarse solo en el bienestar de sus hijos y en la gratitud por haber encontrado a alguien tan especial para cuidarlos. Fue una mañana de martes cuando todo cambió de nuevo. Eduardo estaba en el despacho que había montado en casa cuando sonó el timbre. Camila fue a abrir y volvió unos minutos después con una expresión extraña en el rostro. «Señor Eduardo, hay una señora en el salón que querría hablar con usted y conmigo. Ha dicho que es sobre una oferta de trabajo». Eduardo frunció el ceño. No esperaba a nadie y no tenía idea de qué oferta podría ser. Bajó al salón y encontró a una mujer elegante, de unos 50 años, impecablemente vestida, sentada en el sofá con una postura que sugería a alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. «Señor Eduardo, es un placer conocerlo. Mi nombre es Elena Andrade. Tengo un hijo con una condición similar a la de sus niños. He oído hablar del trabajo excepcional que la señorita Camila está haciendo aquí y me gustaría hacerle una propuesta». Eduardo se sentó frente a ella, ya con una sensación incómoda en el estómago. «¿Qué tipo de propuesta?». Elena sonrió, pero era una sonrisa calculada, sin calidez. «Me gustaría contratar a Camila para que cuide exclusivamente de mi hijo. Puedo ofrecerle un sueldo 3 veces mayor del que recibe aquí, además de un seguro médico completo, cobertura total para el tratamiento de su madre y su hermana, y además costearle una universidad privada para que pueda cumplir su sueño de convertirse en fisioterapeuta». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Camila, que estaba de pie junto a la puerta pálida con los ojos fijos en el suelo. «La propuesta es tentadora, ¿no cree, señorita Camila?», continuó Elena con voz melosa. «Podría ayudar a mi hijo y además resolver todos los problemas económicos de su familia. Es una oportunidad única». Eduardo vio la lucha interna desarrollándose en el rostro de Camila. Vio el conflicto entre el afecto que sentía por Pedro y Enrique y la necesidad desesperada de cuidar de su familia. Vio el peso de la responsabilidad que cargaba sola, la presión de tomar una decisión que cambiaría la vida de todos los que amaba. «Yo necesito pensarlo», susurró Camila. «Claro, querida, pero no tardes mucho. Mi hijo necesita cuidados urgentes, y oportunidades así no aparecen todos los días». Elena se levantó,
Dejó una tarjeta con sus datos y se despidió con la misma elegancia calculada con la que había llegado. Después de que se fuera, Eduardo y Camila se quedaron en silencio en el salón. El piso parecía haber vuelto al silencio pesado de antes, como si toda la vida que había florecido allí en las últimas semanas estuviera amenazada con desaparecer. «Camila, mírame», dijo Eduardo con la voz más suave que pudo. Ella levantó los ojos y Eduardo vio que estaban llenos de lágrimas. «No quiero irme, señor Eduardo. Pedro y Enrique se han convertido en mis hijos, pero mi madre necesita una cirugía y el tratamiento de Leticia, no sé si voy a poder costearlo todo sola». Eduardo se acercó a ella con el corazón acelerado por una decisión que estaba tomando en ese preciso momento. «¿Y si no tuvieras que elegir?» «¿Cómo?» «¿Y si yo pudiera ofrecerte todo lo que ella te ha ofrecido, pero te quedaras aquí con nosotros?» Camila lo miró sin entender. «Señor Eduardo, ¿está hablando en serio?» «Estoy hablando muy en serio. Trae a tu madre y a tu hermana a vivir aquí. El piso es lo suficientemente grande. Yo costeo el tratamiento de las dos, pago la universidad que quieras estudiar y tú te quedas aquí siendo parte de nuestra familia». Las lágrimas que Camila estaba conteniendo finalmente rodaron por su rostro. «¿Por qué haría usted eso?» Eduardo respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de decir una verdad que ni siquiera sabía que guardaba. «Porque no solo salvaste a mis hijos, Camila, me salvaste a mí también, y porque no puedo imaginar esta casa sin ti». Era la primera vez que Eduardo admitía, incluso para sí mismo, lo importante que se había vuelto Camila. No era solo lo que hacía por los niños, era quién era ella, la forma en que su presencia cambiaba toda la energía de aquel lugar, como su fe y determinación habían despertado en él un deseo de vivir que pensaba que había perdido para siempre. Camila se quedó en silencio por un largo momento. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «Acepto», susurró finalmente. Eduardo sintió un alivio tan grande que por un momento pensó que se iba a desmayar. Sin pensar, extendió los brazos y Camila se acercó, permitiendo que él la abrazara. Fue un abrazo cuidadoso, respetuoso, pero lleno de una gratitud y un afecto que ambos sintieron profundamente. Cuando se separaron, Eduardo vio en los ojos de Camila algo que le hizo creer que tal vez, solo tal vez, ella también sentía por él algo más allá de la gratitud profesional. Había una ternura allí, una conexión que ambos estaban empezando a reconocer, pero que aún eran demasiado cautelosos para nombrar. Aquella noche, después de que Pedro y Enrique se durmieran celebrando la noticia de que Camila se quedaría para siempre, Eduardo se quedó en el balcón mirando la ciudad iluminada allá abajo. Por primera vez en años sentía esperanza, no solo por sus hijos, sino por sí mismo, por la posibilidad de que la vida aún pudiera ofrecerle más que solo supervivencia y trabajo. Camila apareció en el balcón unos minutos después, con 2 tazas de té. «Pensé que tal vez querrías compañía». Eduardo aceptó el té y se quedaron allí, en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo Camila en voz baja. «Gracias a ti», respondió Eduardo. Y ambos sabían que estaban hablando de mucho más que solo arreglos prácticos y oportunidades profesionales. Estaban hablando de una segunda oportunidad, de una posibilidad de felicidad que ni uno ni otro creían que aún fuera posible encontrar. La llegada de doña María y Leticia transformó el piso de Eduardo en algo que nunca había experimentado, un verdadero hogar lleno de voces, risas y vida pulsando en todos los rincones. Doña María, a sus 62 años, era una mujer pequeña pero de personalidad marcada. Tenía en sus manos callosas la historia de una vida entera dedicada a cuidar de otras personas, y en los ojos una sabiduría silenciosa que Eduardo pasó a admirar desde los primeros días de convivencia. Leticia, por su parte, era una versión más joven de Camila, con los mismos ojos dulces, pero una determinación aún más feroz, quizás forjada por la experiencia de tener que reconquistar cada movimiento de su propio cuerpo. Eduardo había preparado las habitaciones del piso superior, que antes usaba como despacho y trastero,
transformándolas en espacios acogedores. Se aseguró de que cada detalle fuera pensado para que se sintieran realmente en casa, no como huéspedes temporales. Instaló barras de apoyo en el baño de Leticia, compró muebles nuevos, decoró con plantas que doña María había comentado que le gustaban. Pedro y Enrique quedaron extasiados con la llegada de las dos. Doña María tenía una habilidad natural para contar historias que atrapaba la atención de los niños durante horas. Se sentaba en el sillón del salón, con uno de los gemelos a cada lado, y narraba aventuras de cuando era joven, historias de familia, cuentos que inventaba en el momento y que siempre tenían finales felices y lecciones de valentía. Leticia se convirtió rápidamente en una especie de hermana mayor para Pedro y Enrique. A sus 23 años, tenía una energía contagiosa y una forma única de transformar los ejercicios de fisioterapia en juegos divertidos. Ella misma hacía fisioterapia todos los días, y Eduardo quedó impresionado al ver cómo había desarrollado una fuerza y una flexibilidad que desafiaban cualquier pronóstico médico. «Anda mejor que yo», le comentó Eduardo a Camila una mañana, observando a Leticia ayudar a los niños con un ejercicio de equilibrio. «Fue una lucha larga», respondió Camila, «pero nunca se rindió. Y verla así me recuerda todos los días por qué vale la pena insistir, por qué vale la pena creer». El progreso de Pedro y Enrique en ese periodo fue extraordinario. Con Leticia como ejemplo vivo de que la superación era posible, y con doña María siempre allí para celebrar cada pequeño logro, los niños ganaron una confianza que Eduardo jamás había visto en ellos. Ahora conseguían correr pequeñas distancias, subir y bajar escaleras sin ningún apoyo, jugar al fútbol en el jardín. Eduardo compró una pequeña piscina para el área exterior y se emocionaba viendo a sus hijos nadar y jugar en el agua como cualquier niño de su edad. Los médicos que seguían el caso se quedaron boquiabiertos con el progreso. El doctor Enrique, el neurólogo que los atendía desde el diagnóstico inicial, pidió hacer nuevas pruebas porque no podía creer lo que estaba viendo. «Señor Eduardo, tengo que ser sincero con usted. Lo que está sucediendo con Pedro y Enrique va en contra de todo lo que sabemos sobre su condición. No es solo una mejora, es una transformación completa». Eduardo sonrió, mirando a Camila que estaba sentada a su lado en la consulta. «Doctor, a veces la medicina no puede explicarlo todo. A veces necesitamos algo más». ¿Cómo qué? Fe, amor y alguien que no acepta la palabra imposible. Durante ese periodo, Eduardo y Camila comenzaron a desarrollar una intimidad que crecía naturalmente, como una planta que encuentra el suelo adecuado y la luz apropiada. No había presión, no había prisa. Era un descubrimiento mutuo hecho de conversaciones al final del día, de miradas que duraban un poco más de lo necesario, de momentos en que las manos se tocaban por casualidad y ninguno de los dos se apartaba de inmediato. Eduardo descubrió que Camila tenía un sutil sentido del humor que lo hacía reír de una forma que no lo hacía desde hacía años. Ella descubrió que detrás de la seriedad empresarial, Eduardo era un hombre sensible, que sabía escuchar, que se preocupaba genuinamente por las personas a su alrededor. Comenzaron a salir juntos a dar pequeños paseos por el parque después de que los niños se durmieran. En esas ocasiones conversaban sobre todo, sobre los sueños que tenían para el futuro, sobre las heridas del pasado que aún estaban cicatrizando, sobre la forma en que la vida los había sorprendido a ambos de maneras que jamás podrían haber imaginado. Fue durante uno de esos paseos que Eduardo se dio cuenta de que se estaba enamorando. No era solo gratitud o afecto, era algo más profundo, más verdadero. Camila se había convertido en la persona con la que quería compartir las pequeñas alegrías del día, los miedos y las esperanzas, los silencios cómodos y las carcajadas espontáneas. Camila también sentía algo similar creciendo dentro de ella. Eduardo se había convertido en mucho más que un empleador amable. Era el hombre que la hacía sentir que podía soñar con un futuro diferente, que veía en ella no solo a la cuidadora de sus hijos, sino a una mujer completa, inteligente, capaz de ser amada por lo que era. Pero ambos eran cautelosos. La diferencia social entre ellos
Era algo que no podía ser ignorado, especialmente cuando comenzaron a salir juntos en público y Eduardo tuvo que enfrentar las miradas y comentarios de personas de su círculo social. La primera gran prueba de ello llegó cuando Eduardo fue invitado a un evento benéfico a favor de niños con discapacidad. Era una causa cercana a su corazón ahora, y decidió que quería ir acompañado de Camila. «Camila, me gustaría que vinieras conmigo al evento de la fundación el próximo viernes». Ella lo miró sorprendida. «Señor Eduardo, no creo que sea apropiado». «¿Por qué no sería apropiado?» «Porque yo no pertenezco a ese mundo. La gente nos mirará y juzgará. No quiero que eso le cause problemas». Eduardo se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Camila, tú eres la persona que salvó a mis hijos, que trajo alegría a esta casa, que me enseñó a creer en milagros de nuevo. Si la gente no puede ver el valor extraordinario que tienes, el problema es de ellos, no nuestro». Camila cedió, pero no sin aprensión. Compró un vestido sencillo pero elegante, se peinó de forma más sofisticada y se preparó para una noche que sabía que sería desafiante. El evento era en un hotel de lujo en la zona céntrica de Madrid. Eduardo llegó con Camila del brazo, presentándola a todos como la fisioterapeuta que estaba cuidando de sus hijos. Era una forma de protegerla, de dar legitimidad profesional a su presencia allí, pero también una forma de evitar explicaciones más complejas sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Al principio, todo fue bien. Eduardo conversó con conocidos del trabajo. Camila se mostró elocuente e interesada cuando la gente le preguntó sobre su trabajo con Pedro y Enrique. Sesemovesa ganó la admiración de varios al contar, de forma sencilla pero emocionante, sobre el progreso de los niños. Fue cuando Eduardo se encontró con un grupo de antiguos conocidos que las cosas se complicaron. «Eduardo, qué sorpresa verte aquí», comentó Rogelio, un empresario con quien Eduardo había hecho negocios en el pasado. «¿Y quién es esta encantadora señorita?» «Esta es Camila, la fisioterapeuta de mis hijos». «Ah, qué interesante. ¿Y está aquí a título profesional o...?» preguntó Marina, esposa de otro empresario, con una sonrisa que no disimulaba la malicia. «Está aquí porque yo la he invitado», respondió Eduardo, sintiendo cómo crecía la tensión. «Qué tierno de tu parte, Eduardo, cuidar también de tus empleados. Algunos empleadores realmente se dedican más de la cuenta, ¿no es así?», comentó otra mujer del grupo, y las risitas que siguieron dejaron claro que el comentario tenía segundas intenciones. Eduardo sintió el cuerpo de Camila tensarse a su lado. Vio el rubor subir por su cuello, la forma en que bajó la mirada y dio un paso casi imperceptible para alejarse. «Camila no es solo una empleada», dijo Eduardo con la voz más firme. «Es una persona extraordinaria que ha cambiado la vida de mi familia». «Ah, claro, claro», respondió Rogelio con un tono que sugería que no se creía ni un poco la explicación. «Bueno, esperamos que siga haciendo un buen trabajo». Eduardo quiso responder, quiso poner a esa gente en su sitio, pero sintió que Camila tiraba ligeramente de su brazo. «¿Puedo ir al baño?», susurró ella. Eduardo la acompañó hasta el pasillo que llevaba a los baños y vio que estaba visiblemente afectada. «Camila, no les hagas caso. Son personas mezquinas que no saben de lo que hablan». «Eduardo, yo sabía que esto iba a pasar. Sabía que me mirarían, y solo verían a la empleada que no sabe cuál es su lugar. Eso no es verdad. Tienes todo el derecho a estar aquí, conmigo o en cualquier otro lugar». Camila negó con la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. «Creo que deberíamos irnos, y creo que tal vez sea mejor mantener las cosas como estaban antes». «¿Cómo?» «Profesionales, solo profesionales. Yo cuido de sus hijos, usted me paga, y cada uno en su lugar». Eduardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Camila, no puedes estar hablando en serio». «Estoy hablando muy en serio, no quiero ser motivo de vergüenza para usted. No quiero que la gente lo mire y piense que se ha liado con la empleada. Usted merece a alguien que esté a la altura de su nivel social». Eduardo intentó argumentar, intentó explicar que esa gente no importaba,
que lo que sentía por ella era real y valioso, independientemente de lo que otros pudieran pensar. Pero Camila estaba decidida. Había sido herida profundamente por la humillación sutil pero cruel que había sufrido, y se cerró en una armadura defensiva que Eduardo no consiguió penetrar aquella noche. Volvieron a casa en un tenso silencio. Eduardo sabía que había perdido algo precioso en aquellas pocas horas y no sabía cómo recuperarlo. En los días que siguieron, Camila mantuvo una distancia respetuosa pero dolorosa. Continuó dedicada a los niños. Continuó siendo afectuosa con doña María y Leticia, pero con Eduardo se limitó a los saludos formales y a la información necesaria sobre el progreso de sus hijos. Eduardo intentó hablar con ella varias veces, pero Camila siempre encontraba una excusa para alejarse. Estaba construyendo muros alrededor de su corazón, protegiéndose de un dolor que sabía que sería inevitable si continuaba alimentando esperanzas imposibles. Pedro y Enrique se dieron cuenta de que algo había cambiado. Los niños no entendían exactamente qué estaba pasando, pero sentían la tristeza en el aire, la forma en que su padre y Camila evitaban estar en el mismo espacio al mismo tiempo, cómo las conversaciones se habían vuelto más cortas y formales. «Papá, ¿por qué tú y Camila ya no habláis?», preguntó Pedro una noche a la hora de dormir. Eduardo no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que a veces el amor no es suficiente para superar las barreras que el mundo pone entre las personas? A veces los adultos pasan por momentos difíciles, hijo, pero no te preocupes, ¿vale? Pedro no pareció convencido, pero no insistió. Sin embargo, Eduardo podía ver en los ojos del niño una preocupación que no debería existir, una intuición infantil de que algo importante se estaba perdiendo. Doña María, con su sabiduría silenciosa, observaba todo sin hacer comentarios directos. Pero Eduardo se dio cuenta de que ella había comenzado a mirarlo con una expresión que mezclaba comprensión y decepción, como si supiera exactamente lo que estaba pasando y estuviera esperando que él tomara una iniciativa para arreglar la situación. Leticia fue más directa. Una tarde, cuando Eduardo llegó a casa más temprano y la encontró solo a ella y a los niños en el salón, se acercó a él con la determinación característica de la familia. «Señor Eduardo, ¿puedo hablar con usted en privado?». Eduardo asintió y fueron al balcón. «Sé que no es asunto mío, pero Camila está sufriendo. Y usted también. Y Pedro y Enrique están sintiendo todo esto». Eduardo suspiró, pasándose la mano por el pelo. «Leticia, la situación es complicada. Hay diferencias entre nosotros que quizás no puedan superarse. ¿Sabe lo que aprendí después de mi accidente? Que la vida es muy corta para desperdiciar las cosas buenas que nos ofrece. Mi hermana ha encontrado a alguien que la quiere por lo que es, no por lo que tiene o deja de tener. Si usted deja pasar esto, se arrepentirá para siempre». Eduardo se quedó en silencio, sabiendo que Leticia tenía razón, pero sin saber cómo arreglar lo que se había roto. Aquella noche, Eduardo se quedó despierto hasta tarde, pensando en Camila, en sus hijos, en la forma en que todo había cambiado tan rápidamente. Miró el jardín donde todo había comenzado, donde había visto a sus hijos de pie por primera vez, donde había conocido a la mujer que transformó su vida de una forma que jamás imaginó posible. Y fue allí, en aquel jardín silencioso bajo la luz de la luna, donde Eduardo tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a dejar que el prejuicio de otras personas destruyera la única oportunidad de felicidad verdadera que había encontrado en años. Mañana, se prometió a sí mismo, mañana encontraría una forma de demostrarle a Camila que su amor era más grande que cualquier barrera social, más grande que cualquier juicio externo. Mañana lucharía por la familia que se había formado en esa casa, por la felicidad que casi habían perdido por culpa del miedo. Eduardo se despertó a la mañana siguiente con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Había pasado la noche pensando en cómo abordar a Camila, en cómo demostrarle que lo que sentían el uno por el otro era más importante que cualquier opinión externa. Pero cuando bajó a la cocina,
encontró solo a doña María preparando el desayuno. «Buenos días, doña María, ¿dónde está Camila?» Doña María lo miró con aquella expresión sabia que siempre le dejaba la sensación de que ella sabía mucho más de lo que decía. «Salió temprano, hijo. Dijo que iba a resolver unos asuntos personales y que volvería por la tarde». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Había algo en el tono de doña María que lo dejó inquieto, como si supiera algo que él no sabía. «¿Está bien?» Doña María suspiró, secándose las manos en el delantal. «Eduardo, ¿puedo llamarte Eduardo?» «Claro, doña María. Mi hija está sufriendo, Eduardo. Y tú también. Y eso está afectando a todo el mundo en esta casa. Pedro y Enrique no paran de preguntar por qué ya no habláis. Leticia está preocupada y yo estoy viendo a dos personas que se quieren alejándose por puro orgullo y miedo». Eduardo se sentó a la mesa de la cocina, sintiendo el peso de la verdad en las palabras de doña María. «Quiero arreglar esto, doña María. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». «No, Eduardo, que no vuelvan a ser como antes, que sean mejores, que sean verdaderas. Si quieres a mi hija, demuéstraselo. Si quieres que forme parte de tu vida, de la vida de tus hijos, entonces lucha por ello. Pero lucha de verdad, no con medias palabras y gestos tímidos». Pedro y Enrique aparecieron en la cocina en ese momento, todavía en pijama, y Eduardo vio en los rostros de los niños la misma preocupación que había notado en los últimos días. «Papá, ¿Camila se va a ir?», preguntó Enrique directo como siempre. La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. No sabía que la ansiedad de los niños había llegado a ese punto. «¿Por qué pensáis que se va a ir?» «Porque ya no habláis», dijo Pedro. «Y porque se pone triste cuando cree que no la vemos». Eduardo se arrodilló a la altura de sus hijos, tomando las manos de los dos. «¿Queréis a Camila?» «La queremos mucho, papá», respondió Enrique. «No es solo nuestra fisioterapeuta, es de nuestra familia. ¿Y si os digo que estoy pensando en pedirle que se case conmigo?» Los ojos de los dos niños se abrieron de par en par al mismo tiempo. «¿En serio, papá?», preguntó Pedro con una emoción que Eduardo no veía desde hacía semanas. «En serio, pero primero necesito estar seguro de que ella también quiere, y para eso voy a necesitar vuestra ayuda». Eduardo pasó el resto de la mañana preparando algo especial con la ayuda de Pedro, Enrique, doña María y Leticia. Cada uno contribuyó con una parte del plan, transformando aquella mañana en una conspiración amorosa que involucró a toda la familia. Camila volvió a media tarde, con una expresión más serena de la que había mostrado en las últimas semanas. Eduardo se dio cuenta de que ella había tomado algún tipo de decisión, y eso lo puso aún más nervioso. «¿Qué tal tu día?», preguntó Eduardo, intentando sonar casual. «Ha sido esclarecedor», respondió Camila, y había algo en su tono que Eduardo no logró descifrar. «Camila, ¿puedes venir al jardín? Los niños quieren enseñarte una cosa». Camila siguió a Eduardo hasta el jardín, donde Pedro y Enrique la estaban esperando. Pero había algo diferente en la postura de los niños. Estaban más erguidos, más seguros, con un brillo en los ojos que Eduardo no veía desde hacía tiempo. «Camila», dijo Pedro con solemnidad, «hemos decidido que queremos enseñarte algo especial». «¿Qué es, mis amores?» «Vamos a caminar 20 pasos», dijo Enrique. 20 pasos seguidos, sin parar, sin apoyarnos en nada, para ti». Camila miró a los niños, luego a Eduardo, y de nuevo a ellos. «Chicos, no necesitáis forzaros a nada para impresionarme. Ya sois perfectos tal como sois». «No es para impresionarte», explicó Pedro. «Es para demostrarte que nos enseñaste que podemos hacer cualquier cosa cuando tenemos a alguien que cree en nosotros. Y ahora queremos que tú también creas en ti». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Solo se sentó en el banco del jardín y observó. Pedro y Enrique se posicionaron al principio del jardín, uno al lado del otro. Eduardo se quedó en el otro extremo, con los brazos abiertos, contando los pasos que tendrían que dar. Doña María y Leticia aparecieron en las ventanas para mirar. «¿Vamos juntos?»,
le preguntó Pedro a su hermano. Vamos juntos, respondió Enrique, y comenzaron a caminar. El primer paso fue vacilante, pero firme. El segundo, más seguro. En el tercer paso, Pedro tropezó ligeramente, pero se recuperó sin caer. En el quinto paso, Enrique rió de nerviosismo, pero continuó. En el 10º paso, ambos miraron a Camila, que tenía las manos cubriendo la boca, llorando abiertamente. 15 pasos, 16, 17. Eduardo contaba en voz alta, con la voz embargada por la emoción. Doña María y Leticia aplaudían desde las ventanas. Camila se levantó del banco, caminando al lado de los niños, animando cada movimiento. 18. 19. En el 20º paso, Pedro y Enrique llegaron hasta Eduardo, que los envolvió en un abrazo apretado. Los tres se quedaron allí, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Camila se acercó despacio, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Eduardo la atrajo al abrazo. Los cuatro se quedaron allí, en medio del jardín, en una comunión de afecto que parecía sagrada. «Lo habéis conseguido», susurró Camila. «Realmente lo habéis conseguido. Lo conseguimos porque tú creíste en nosotros cuando nadie más lo hacía», dijo Pedro. «Y ahora nosotros creemos en ti», completó Enrique. Eduardo se apartó ligeramente del abrazo y miró a los ojos de Camila. «Camila, necesito decirte una cosa». Ella lo miró, todavía con lágrimas en los ojos, pero con total atención. «Me equivoqué. Me equivoqué al dejar que las opiniones de esa gente importaran más que nuestros sentimientos. Me equivoqué al no luchar por ti esa misma noche. Me equivoqué al aceptar que te alejaras de mí sin hacer todo lo que estaba a mi alcance para demostrarte cuánto significas para mí». «Eduardo», comenzó Camila, pero él le pidió silencio con un gesto delicado. «Déjame terminar. No solo salvaste a mis hijos, Camila, me salvaste a mí. Me devolviste la capacidad de sentir esperanza, de creer que la vida aún podía sorprender positivamente, de amar de nuevo. Y no me importa lo que la gente piense de nosotros, de nuestras diferencias sociales, de nada. Solo me importa lo que nosotros pensamos, lo que sentimos el uno por el otro». Camila lloraba en silencio, pero no intentó interrumpirlo. «Te quiero, Camila, te quiero de una forma que no sabía que aún era capaz de querer, y quiero que formes parte de mi vida, de la vida de mis hijos para siempre. No como empleada, no como trabajadora, sino como compañera, como igual, como la mujer que completa nuestra familia». Eduardo se arrodilló en el jardín, justo en el lugar donde había visto a sus hijos de pie por primera vez, donde todo había comenzado. «Camila, ¿quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero para Eduardo pareció una eternidad. Pedro y Enrique contuvieron la respiración. Doña María y Leticia seguían mirando desde las ventanas. «Eduardo», dijo Camila con la voz baja pero firme, «yo también, te quiero. Te quiero desde que decidiste quedarte en casa aquella primera mañana y participar en los ejercicios de los niños. Te quiero por la forma en que miras a tus hijos, por la forma en que me tratas, por la forma en que abriste tu casa y tu corazón a mi familia». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. «Pero tengo miedo, Eduardo, miedo de no ser suficiente para tu mundo, miedo de que un día te canses de tener que explicar quién soy, miedo de que...». Eduardo se levantó y tomó las manos de ella entre las suyas. «Camila, eres más que suficiente. Eres extraordinaria. Y si hay personas en mi mundo que no pueden verlo, entonces no merecen formar parte de nuestra vida. Vamos a crear nuestro propio mundo, donde lo que importa es el amor, el respeto, la lealtad. Un mundo donde Pedro y Enrique puedan crecer viendo que las diferencias entre las personas son solo detalles superficiales, que lo que realmente importa es el carácter, la bondad, la capacidad de amar y ser amado». Camila miró a Pedro y Enrique, que esperaban su respuesta con visible ansiedad. «¿De verdad queréis que me case con vuestro padre? Queremos que seas nuestra madre para siempre», dijo Pedro. «Para siempre y para siempre», completó Enrique.
Camila sonrió a través de las lágrimas. Entonces acepto. El jardín estalló en celebración. Pedro y Enrique gritaron de alegría. Doña María y Leticia aplaudieron desde las ventanas. Y Eduardo besó a Camila por primera vez, allí en el jardín donde sus vidas se habían entrelazado de forma milagrosa. Los meses que siguieron fueron de preparación y celebración. Eduardo se aseguró de que la boda fuera una fiesta que representara la unión de dos familias, de dos historias que se encontraron y se complementaron perfectamente. Camila comenzó la carrera de fisioterapia, cumpliendo el sueño que había guardado durante años. Eduardo ajustó aún más su rutina de trabajo para poder seguir sus estudios, los progresos de los niños, las necesidades de Doña María y Leticia. Pedro y Enrique continuaron sorprendiendo a los médicos con su progreso. Ya conseguían correr, jugar al fútbol, nadar, hacer prácticamente todas las actividades que cualquier niño de su edad hacía. Más importante que eso, eran niños felices, seguros, que sabían que eran amados incondicionalmente. La ceremonia de la boda fue íntima, celebrada en el jardín del piso, con la presencia solo de las personas que realmente importaban. Doña María lloró durante toda la ceremonia. Leticia fue la dama de honor de Camila y Pedro y Enrique fueron los pajes. Eduardo dio un discurso emocionante, hablando de cómo Camila les había enseñado a todos que los milagros existen, pero no vienen del cielo listos y terminados. Vienen a través de las manos de personas que se dedican, que creen, que aman sin medir esfuerzos. Camila, por su parte, habló de cómo Eduardo y los niños le habían mostrado que el merecimiento no tiene que ver con el origen social o el estatus económico, sino con la capacidad de amar y ser amado, de construir una familia basada en el afecto y el respeto mutuo. 6 meses después de la boda, Eduardo estaba trabajando en el despacho de casa cuando escuchó risas que venían del jardín. Miró por la ventana y vio una escena que lo hizo sonreír. Pedro, Enrique, Camila y Leticia jugaban al pilla-pilla, corriendo de un lado a otro, tropezando en el césped, levantándose y continuando la carrera. Doña María estaba sentada a la sombra, haciendo punto y sonriendo ante la escena. Era una familia, no la familia que Eduardo había planeado tener un día, no la familia que encajaba en los patrones tradicionales, sino una familia real, construida con amor, dedicación y la creencia inquebrantable de que las personas pueden superar cualquier obstáculo cuando tienen apoyo, cariño y fe. Eduardo bajó al jardín y se unió al juego. Camila corrió en su dirección y él la tomó en brazos, girando con ella en el aire hasta que ambos se marearon y cayeron en el césped, riendo. Pedro y Enrique se lanzaron encima de los dos, creando una pila humana llena de risas. Leticia se acercó. Doña María dejó su labor para participar también, y allí en el jardín donde todo había comenzado, Eduardo miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda por la forma en que la vida los había sorprendido a todos. Por la noche, cuando los niños estaban durmiendo y la casa había vuelto al silencio tranquilo, Eduardo y Camila se quedaron en el balcón observando las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Eduardo. De nada, respondió Camila, acurrucándose en su pecho. ¿Y tú? Solo de haber tardado tanto en entender que la felicidad estaba justo ahí, al alcance de mis manos. Se quedaron allí en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por la certeza de que habían encontrado algo raro y precioso. Una familia formada no por los lazos de sangre, sino por los lazos del corazón. Pedro y Enrique crecieron fuertes y sanos, siempre recordando que fueron amados por dos madres, una que los había traído al mundo y los amaba desde el cielo, y otra que les había enseñado a caminar y permanecería a su lado en la tierra. Camila se graduó como fisioterapeuta y abrió una clínica especializada en rehabilitación infantil, ayudando a muchas otras familias a descubrir que los milagros son posibles cuando se tiene dedicación, amor y fe. Eduardo aprendió que el éxito no se mide solo en logros profesionales, sino en la capacidad de estar presente para las personas que amamos. Doña María
Continuó siendo la sabiduría silenciosa de la familia, siempre lista con un consejo o un abrazo cuando era necesario. Leticia también se convirtió en fisioterapeuta, trabajando junto a Camila y siendo un ejemplo vivo de que las limitaciones solo existen en nuestra mente. Y en aquel piso de Madrid, que había comenzado como una casa silenciosa y triste, ahora vivía una familia que sabía que los verdaderos milagros no aparecen con luces celestiales o anuncios grandiosos. Llegan de las formas más simples, a través de alguien que se arrodilla en el jardín, extiende los brazos y susurra palabras de aliento a quien necesita creer que es posible. A veces los milagros llevan delantal, tienen manos callosas y corazones enormes. A veces llegan cuando menos los esperamos y transforman no solo a quien está siendo ayudado, sino también a quien está ayudando. Y a veces, cuando tenemos mucha suerte en la vida, esos milagros deciden quedarse para siempre. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Eduardo, Camila, Pedro y Enrique haya tocado profundamente vuestros corazones, así como tocó el nuestro. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que la fe puede mover montañas cuando se aplica con dedicación y que las familias más bellas son aquellas construidas con afecto genuino, independientemente de los lazos de sangre. Si os habéis emocionado con esta narrativa de superación y amor, no olvidéis dejar vuestro me gusta, suscribiros a nuestro canal y compartir en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan la fuerza extraordinaria del corazón humano y la capacidad que todos tenemos de transformar nuestras vidas a través del amor y la perseverancia. Continuad con nosotros, porque siempre hay una nueva historia esperando para emocionar, inspirar y recordarnos que los milagros ocurren todos los días, de las formas más simples y bellas. Hasta el próximo episodio, y que vuestras vidas estén siempre repletas de amor, esperanza y pequeños milagros diarios.